Hola, buenas tardes. Para la tarde de hoy yo les voy a exponer el texto Un segundo encuentro, la fotografía etnográfica dentro y fuera del archivo de María Fernanda Troya. En este artículo se presenta un estudio sobre un grupo de fotografías atribuidas al antropólogo francés Paul Rivet, reconocido principalmente por ser el creador de la teoría oceánica sobre el origen del poblamiento americano, según la cual la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Las fotografías sobre las que versa el estudio fueron realizadas a inicios del siglo XX en la localidad de Archidona, provincia del Napo, en la región amazónica del Ecuador. Las fotografías retratan a personas pertenecientes a la nacionalidad quichua y reposan hoy en día en la fototeca del Museo Quai Branly en París. La premisa de la que el artículo parte es que estas fotografías que inicialmente adquieren la categoría de imágenes de archivo visual etnográfico encuentran un nuevo valor al enfrentar lo que María Fernanda denomina un segundo encuentro etnográfico. Esto es el momento en el que las descendientes de las personas fotografiadas tienen conocimiento de dichas imágenes. Para ello se trata de trascender la simple noción de archivo como las fototecas, archivos fílmicos, colecciones de estampas y de cartas postales y el debate sobre sus cualidades artísticas o si son recordatorios del pasado colonial, y se centra más bien entonces en responder dos preguntas partiendo del estudio de las ya mencionadas fotografías. Eh, Cómo lo visual termina volviéndose una categoría de clasificación archivística y qué implicaciones trae consigo dicha categorización. Estas fotos que se analizarán en el texto hacen parte de una de las colecciones resultantes de la misión geodésica enviada al Ecuador entre 1901 y 1906, organizada por la Academia de Ciencias de Francia en colaboración con el gobierno liberal de Eloy Alfaro, y son una de las muestras más representativas de las colecciones de instituciones etnográficas que abundaron a lo largo del siglo XIX y XX gracias a la invención de la fotografía y del cine, y que a lo largo de las décadas siguientes irían reorganizándose siguiendo unos criterios de catalogación que se usarían hasta la década de los 90. Estas fotos de la diapositiva son parte del archivo del artista vasco Asier Mendizábal, utilizado como material de una exposición, pero son objetos recolectados por Rivet durante su estancia en el Ecuador. Dentro de los criterios de clasificación de estas colecciones se da prioridad a lo geográfico, o sea, el lugar donde se ha tomado la fotografía, y sus valoraciones se daban en tanto contenedoras de información y registro únicamente. Cristina Barté, responsable de las colecciones fotográficas del museo Quai Branly, ha investigado las colecciones de los primeros años de la muestra fotográfica en el Museo del Hombre y encuentra que las colecciones siempre seguían un patrón que invariablemente retrataba la habitación, la alimentación, la producción, el transporte, los tipos y la vestimenta. Tengo que aclarar que estas fotografías no hacen parte de la colección del Museo del Hombre, pero las traigo acá como ejemplos porque son tomadas alrededor de la misma época. De la misma manera, las imágenes se presentaban en un modo particular, en la que cada foto estaba pegada sobre un cartón dividido en tres zonas, que indicaba su proveniencia geográfica, la clasificación temática y luego el grupo humano retratado. Esto iba acompañado de un par de circunferencias de color que indicaban el continente, el tema y revelando pues una simplificación radical. Dice Barté que esto coincidía con la práctica de la antropología racial de los años 30. Las fotos además estaban identificadas con un código numérico que omitía el nombre del autor, buscando probablemente una objetivación forzada de estas imágenes. Se habla entonces en el artículo de una compartamentalización, la configuración del archivo visual a partir de la conformación de secciones separadas en función del tipo de documento, donde estas imágenes quedaban aisladas del resto de piezas sobre un mismo tema. Para ver las implicaciones de esta división, el texto propone analizar las fotografías de Rivet, que son imágenes que siguen con las convenciones de la fotografía antropométrica de la época, que son tomas de frente, de perfil, a blanco y negro, sobre fondos neutros que evitaban dar cualquier información de contexto. Pero son fotografías que parecen menos rígidas que otras fotografías de este tipo y marcan un término medio
entre la antropometría y el retrato, configurando entonces una especie de visión individual y personal, es decir, de un punto de vista. Esto daría pie entonces a una reclasificación dentro de los archivos, ya que esta clasificación autoral es más cercana a la forma en que se catalogan las obras de arte en las colecciones. Aquí el texto retoma la pregunta inicial tratando de determinar qué es lo visual en un archivo y cuáles son los criterios que permiten clasificar ciertos documentos como visuales y cuáles no. Retomando a Howard Murphy y a Marcus Banks, el texto plantea que la cualidad de lo visual existe más allá de los objetos, como una dimensión que está casi en todas nuestras acciones. Es decir, que la vida social es visual en múltiples aspectos. Para ellos, la antropología visual se definiría por incluir no solo las propiedades de los sistemas visuales observados por el antropólogo en el trabajo de campo, sino las propiedades del sistema visual del propio antropólogo. Es la noción de una autoría o un punto de vista lo que hace entonces posible hablar de un sistema visual. Cuando las colecciones eran anónimas, entonces no había posibilidad de estudiar estos documentos como corpus homogéneo. En cambio, al clasificarlos bajo una figura autoral, hace posible el estudio de ciertas características formales y temáticas. Permite analizar entonces el sistema visual del fotógrafo. En el caso de Rivet, la autora se basa tanto en las fotografías que produjo durante su viaje como en algunos bocetos a lápiz que dejó como parte de su trabajo de campo, lo que la lleva a preguntarse por los conocimientos previos que él podría tener en técnicas de dibujo o fotografía, en dónde aprendió a utilizar la cámara o lo que ella llama su alfabeto visual, así como sus simpatías y opciones personales. Todo esto configuraría pues el sistema visual. El texto pasa entonces a analizar las imágenes de Rivet en relación con el rol y el valor otorgado a la fotografía dentro del archivo etnográfico, buscando superar los debates que se habían centrado en las relaciones entre el poder, la colonialidad y la representación, y buscando más bien profundizar en otros aspectos propios de la imagen fotográfica y la relación que podrían tener con el archivo y con la práctica antropológica. Como en el caso del Museo del Hombre, ya se vio que los criterios de las clasificaciones y la representación de las fotos obedecían a cargas ideológicas y nociones de cómo concebían los etnógrafos europeos la alteridad de los pueblos no occidentales. Pero lo que interesa en este análisis del texto es la vida institucional de las imágenes al interior del archivo. El texto continúa interrogando estas imágenes de Archidona en términos de su biografía cultural. Esta biografía cultural de los documentos visuales estaría marcada no solamente por sus contenidos representacionales, sino por cómo estos han sido valorados en los diversos contextos que han atravesado. En el caso de las imágenes de Rivet, estas han sido objeto de múltiples singularizaciones a lo largo de toda su vida útil, recorriendo muchas instituciones y colecciones. Sin embargo, la información útil que pueden dar estas singularizaciones en el caso de las fotografías de Rivet es fragmentaria e incompleta, ya que no se sabe si estas fotos fueron tomadas por el propio Rivet, no se saben las circunstancias exactas o no se sabe inclusive si se tomaron en la misma región de Archidona. En este punto se introduce en el texto la noción de archivo como lugar de enfrentamiento. Las fotografías de Rivet hablan tanto sobre los modos de clasificación que eran usuales en diversos momentos en los archivos, como sobre los cuestionamientos que la misma disciplina antropológica se planteaba a su interior. Como ejemplo, el texto afirma que tal vez para el antropólogo las fotos no tenían más que una función de registro, que debía acompañar las antropometrías, pero que una vez fueron separadas de las antropometrías y pasaron al archivo personal de Rivet, entonces cobraron un carácter de documentación visual, y que una vez él muere y pasan a ser parte del Museo de Historia Natural, que las digitaliza y hace públicas, nuevamente tienen la oportunidad de recibir nuevas valoraciones y significados. El archivo es para su usuario una fuente infinita de asociaciones posibles, y en el caso de un archivo visual, afirma el texto citando a Deborah Poole,
Las imágenes que lo conforman también se valoran gracias a una comparación que se hace respecto a todas las demás imágenes que circulan en el mundo sobre este mismo tema que ellas tratan. Es por eso que las imágenes de Rivet pueden ser analizadas no solo en el sistema visual del propio antropólogo, sino en su conversación con el universo de imágenes de la fotografía antropológica y la fotografía en general, y por lo tanto del retrato fotográfico, que seguramente hacía parte del alfabeto visual de Paul Rivet. Se presenta de nuevo el tema de las relaciones de poder asimétricas presentes en las fotografías de este tipo, pero teniendo en cuenta que las fotografías, además de ser portadoras de un interés para el científico que las capturaba, eran además documentos sobre el encuentro entre él y la persona fotografiada. Y eh, como el texto afirma, todo encuentro se da en términos de comunicación y copresencia. Esto no quiere decir, sin embargo, que se nieguen las relaciones asimétricas o se despoliticen las fotografías, sino que se introducen nuevos elementos de análisis que buscan repensar estas fotografías como lugares de intercambio cultural. Las imágenes de Archidona, como se ha dicho, comienzan entonces a tener otra vida por fuera del archivo, cuando se dan a conocer a representantes de comunidades descendientes de las personas fotografiadas por Rivet en una exposición que se da en el marco de un proyecto de investigación que las mismas organizaciones quichuas habían propuesto a partir de estas imágenes. En este momento las imágenes pasan nuevamente de un lugar público y anónimo a un ámbito privado, del álbum familiar, desprendiéndose entonces por lo tanto de su carácter colonial. De esta manera, dice el texto, se opera en este tránsito del documento público en el archivo al recuerdo privado en el álbum familiar, un salto que lleva de la historia como disciplina a la memoria como campo de experiencia. Este segundo encuentro etnográfico que se da entre descendientes de pueblos que algunas fueron objeto de estudio de la antropología y las fotografías de sus antepasados es una suerte de confrontación que logra ser trascendida gracias a una revalorización que minimiza el estereotipo y convierte esta imagen en portadora de un contenido valioso. Finalmente, estas imágenes atraviesan una nueva resignificación y es la que las lleva del ámbito familiar privado al ámbito colectivo. Las fotografías de Rivet han sido un elemento catalizador de la memoria colectiva y han dado pie al surgimiento de una serie de trabajos de investigación y valorización de la cultura quichua en la región. Retomando a Kopitov, la autora afirma que es la voluntad del individuo por otorgarle un valor por fuera de lo puramente mercantil lo que resiste a la tendencia general de reificar todos los objetos, y que en el caso de las fotografías de Archidona, esta iniciativa se ha configurado como un proceso privado y colectivo. Primero privado porque ha conducido a que gracias a que los nombres de las personas fotografiadas se conservaron, se las pueda relacionar con sus parientes. Y colectivo porque sus imágenes forman parte ahora de la memoria visual del pueblo quichua. Estas iniciativas han llevado a que finalmente, y gracias a la gestión de funcionarios y representantes de organizaciones quichuas, el Museo Quay Branly se comprometa a poner a disposición del Archivo Histórico Nacional de Ecuador copias digitales de las fotografías de Rivet con fines de investigación, sentando de esta manera las bases de posibles negociaciones con esta y otras instituciones sobre la repatriación de imágenes de este tipo a Ecuador.